Muy bien, chicos, vamos a continuar con el segundo caso. Ya vimos el primero de la ley de los senos y vamos a ver el segundo caso. Vamos a poner un ejercicio, ya sabemos cuál es el ángulo obtusángulo, ya sabemos qué es el acutángulo y el obtusángulo, ya sabemos para qué nos va a servir prácticamente la ley de los senos para resolver este tipo de triángulos y cuáles son los casos en los que vamos a utilizar la ley de los senos y cuándo la ley de los cosenos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo el siguiente ejercicio, me dice, dado el triángulo ABC con A igual a 24.5, A es igual a 6 y B es igual a 12.5, resuelve el triángulo, ¿no? Me dice, vamos a ver si coincide con alguno de esos dos casos. Me dice, el primero me dice un lado y los ángulos adyacentes a él. Si yo alcanzo a ver, en el caso de A, recordemos que va a ser el triángulo, no necesariamente lo tenemos que dibujar, sin embargo, sí sería bueno que lo dibujemos para que ya después de que lo resolvamos podamos tener una mejor idea, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a ver si coincide. Pues aquí no tengo un lado y no son los ángulos adyacentes a él, podamos ver, porque ese sería el ángulo que queda de frente. Recordemos, en este caso, A el lado me dice un lado, entonces A, recuerden que nos queda de frente el ángulo de A, que sería 2.5, ¿no? Y de cajón vemos que no se puede porque me dice un lado y ese problema me está dando dos lados, ¿no? A y B. Vamos con el segundo, me dice dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, es decir, lo contrario, ¿no? Lo que queda de frente, ¿no? Entonces nos dan dos lados, A y B. Y si observamos o si recordamos, mejor dicho, ¿qué es lo que queda de frente? A, A minúscula, nos queda A mayúscula. Entonces es opuesto a un lado que yo tengo. Es decir, me queda de frente. Opuesto es decir que queda de frente. Y el ángulo de A queda de frente a la medida o al lado A. Entonces, si es correcto, el segundo caso el segundo me dice que es el correcto, entonces vamos a resolverlo, ¿no? Ok, ya tenemos entonces nuestro caso. Vamos a, como siempre lo hacemos, vamos a primero incluir todos los datos del problema. Vamos a ver qué tenemos, ¿no? Me dice que tengo el ángulo de A, que es igual a 24.5 grados. Me dice que el ángulo de B, de hecho no lo menciona el problema, pero pues por ende sabemos que es ABC, entonces no lo conozco, es mi primera incógnita. Y el siguiente va a ser el ángulo de C, que tampoco lo menciona el problema, pero sé que al no mencionarlo, pues sé que no existe algún valor asignado a la letra C, ¿no? Esos son mis ángulos, entonces tengo solamente uno y tengo dos que no conozco o que son mis incógnitas, ¿no? Y después del lado, los lados me dice que A vale 6, B vale 12.5 y finalmente C no lo menciona el problema y por ende sabemos que es una incógnita, ¿no? Entonces los datos de mi problema serían los siguientes. Son ángulo de A, ángulo de B, ángulo de C y los lados A, B y C. ¿Ok? Entonces esos son los datos de mi problema. Aquí les voy a poner. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a resolver más que nada? Lo primero que tenemos que encontrar sería una fórmula con la que podamos trabajar y nos pueda ayudar a despejar los valores que tendríamos y trabajar con lo que tendríamos hasta ahora, ¿no? Y vamos a corroborar que utilizando alguna de esas fórmulas me quede solamente, recordemos, es de vital importancia analizar primero para que nosotros podamos encontrar una fórmula que solamente nos quede una incógnita, ya que si tenemos dos incógnitas, pues el problema no se va a poder resolver. Tendríamos que forzosamente trabajar directamente con una incógnita nada más, ¿no? En las fórmulas que tenemos ahí arriba. De todas maneras, si sienten que están medio perdidos, si estoy hablando de en cuanto a las fórmulas, en el video anterior pues sí lo explicamos un poquito más detallado y ya ustedes se pueden apoyar de ese también, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos queda, vamos a ver qué fórmulas podemos utilizar y si sobre todo podemos utilizar alguna, ¿no? Vamos a probar con la primera. Me dice A
entre seno de A. Tengo el valor de A y tengo el valor de seno de A, que sería 24.5. Veamos qué más tengo. ¿Tengo el valor de B? Sí lo tengo. ¿Y tengo seno de B? No, no lo tengo. Entonces aquí queda una incógnita, me queda perfecta esta fórmula, la puedo utilizar. Vamos a ver si podría utilizar alguna otra, ¿no? Por ejemplo, aquí de cajón ya sé que ya tengo el valor del lado A, ya tengo el valor de seno de A, pero aquí no tengo ni el valor del lado C ni tampoco el ángulo de C, por lo tanto esa fórmula no funciona. Y aquí aplica de la misma manera, ¿no? Tengo C, lado C y ángulo de C, tampoco los tengo porque son incógnitas los dos, tanto el ángulo como el lado, y sé que con estas dos no puedo trabajar. Entonces, ya sé automáticamente con qué formulita voy a estar trabajando y voy a trabajar directamente con esta de aquí, ¿no? Ok. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a sustituir los valores de la fórmula. Entonces, vamos para ahí. Me dice A, que es igual a 6, va a ser dividido entre seno de 24.5 grados. Vamos a centrar un poquito ese 6. Ok, ya tengo mi primero, es igual a, vamos a incluir nuestro signo de igual, es igual a. Ok, y del otro lado, ¿qué me queda? Me dice B. B tiene un valor de 12.2 y va a ser dividido entre seno de B, que en este caso no conozco, entonces se queda como una incógnita y me lo traigo para aquí, ¿no? Y ahora vamos a poner nuestras divisiones para que veamos cómo, qué es una división y estamos aplicando la fórmula. Aquí está. Simplemente lo que estoy haciendo estoy sustituyendo los valores que yo tendría en los datos del problema con la fórmula, ¿no? En ese caso, A, lo pongo en donde va la letra A. Seno de A, recordemos que las mayúsculas son ángulos, entonces nada más lo único que tengo que sustituir aquí, el seno se queda, solo el ángulo tengo que cambiar, en ese caso es 24.5, y el otro pues sería B, tengo el valor de B, y seno de B, que sería este de aquí, que no conozco, es una incógnita, por lo tanto en mi fórmula, en mi sustitución, perdón, queda tal y como está, ¿no? Ahora, ¿qué voy a realizar? Hay que hacer nuestro producto cruzado, recordemos, para que veamos quién se queda con quién y quién queda solo, ¿no? De nuevo cuenta, entonces, producto cruzado. Yo tengo seno de 24.5 que se queda o se va acompañado de 12.2. Y aquí el 6 debería de irse con seno de B, pero recordemos que como no tengo un valor de seno de B, esa incógnita va a salir. Entonces, ¿cuál se va a quedar solito? Va a ser el 6. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces, sería seno de B. Vamos a ponerlo aquí para que se vea claro. Es igual a... ¿Qué cantidades me quedaron juntas? Aquí producto cruzado, seno de 24.5 se va con 12.2. Entonces, seno de 24.5 grados por 12.2. Entre el único valor que me quedó solito, esta no, es una incógnita, no participa, se queda fuera. Entonces, el único valor, como estaba cruzado, 6 por seno de B, el único valor que queda solito es el número 6, ¿no? Vamos a centrarlo un poco para que podamos hacer nuestra división. Y ahí nos queda. Entonces, seno de B es igual a la multiplicación de seno de 24.5 por 12.6 entre 6. Ahí está. Vamos a efectuar primero lo que tendríamos en la parte de arriba. Entonces sería, recordemos, vamos a apoyarnos de nuestra calculadora. Sería seno, no se nos olvide poner seno, si no nos va a marcar error, 24.5 y no se incluye el signo de los grados. Por 12.2, que es igual a 5.05. De nuevo, para nuestro caso en particular yo puedo considerar los decimales que yo quiera, pero para nuestros ejercicios solamente vamos, como el primer número después del punto decimal es un 0, pues vamos a considerar el segundo, ¿no? Que sería el 5, para que no nos quedemos con
5 cerrado, porque sí hay una cantidad bastante considerable detrás de. Entonces nada más nos quedaremos con 0.05, ¿no? Vamos a escribirlo. Seno de b es igual a, y la calculadora me dijo que es 5.05. Vamos a copiarlo porque sea más rápido. Sería entonces 5.05, si no estoy mal, sí. Y mi 6 se queda ahí, ¿no? Nada más tengo que poner mi división para que no se nos olvide, no nos vayamos a confundir. Y listo. Ahí está. Ahora sí puedo efectuar esta operación. Me queda 5.05 entre 6. Y aquí sí es muy importante poner todos los decimales. Y ahorita les voy a explicar por qué. Seno de 0.841 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6 y finalmente el 7. Ok, ¿por qué es importante poner aquí sí todos los decimales? Porque si nos damos cuenta, se supone que estamos buscando un ángulo, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay algo que no se ha terminado de resolver. Y es que la cantidad de 0.841666667 no puede ser un ángulo porque es una cantidad muy pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? En realidad no estoy haciendo nada mal, lo único que sí tengo que considerar es lo siguiente. El ángulo de seno de B, si yo lo alcanzo a apreciar, no tengo todavía el seno. Este seno me está estorbando de este lado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que despejar y dejar solita la B. Aquí está. Este seno me está estorbando prácticamente. Y yo solamente quiero dejar a la B. ¿Cómo podría hacer esto? Muy simple. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Yo elimino el seno de este lado, me queda solamente B, y lo que tendría que hacer sería seno, pero aquí ya sería el inverso del seno. Ya vamos a ver cómo se saca eso. Ok, me queda entonces, a veces se ejemplifica de esta manera, menos 0,1. Voy a correr un poquito más esto para que se vea claro. Aquí está. A veces se ejemplifica de esta manera y ahorita vamos a ver cómo lo sacamos o cómo lo resolvemos en la calculadora. En la calculadora lo único que tendríamos que hacer, si de hecho recordemos que lo que mencionábamos en el video anterior, es que yo puedo decir on y poner simplemente answer o ANS y me guarda el último dato o la última operación que yo hice, que en este caso es esta de aquí, ¿no? Y lo que yo voy a hacer para sacar el inverso de esta cantidad para que yo ya pueda conocer el ángulo va a ser lo siguiente, shift y seno. Entonces aquí me sale automáticamente el inverso. ¿De qué cantidad? De answer. Para que yo no tenga que escribir 0.8411 porque la última operación que yo hice en la calculadora fue esta. Entonces se guarda en la memoria de la calculadora y simplemente le puedo dar answer y va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces de esa manera se saca shift seno es el inverso del seno, ¿de acuerdo? Y lo único que tendría que resolver, ahora sí, ya cuando lo haga, darle la igualdad, y me dice que va a ser 50.3. Ahí ya se parece más a un ángulo. Entonces, aquí está. Vamos a correrlo por aquí y 53.7, si no estoy mal, al revés, 57.3. Y serían grados.
Así se sacaría los grados, ¿no? Cuando nosotros tenemos una cantidad muy pequeña, sabemos que por obvias razones no puede ser un ángulo. Y lo importante aquí es ver lo siguiente. Yo les decía que teníamos que utilizar todos los decimales por la siguiente razón. Aquí como son decimales, cuando nosotros hacemos la conversión a grados, que es sacándole el inverso del seno, sí afecta y afecta mucho si yo no pongo alguna cantidad. Por ejemplo, vamos a hacer eh, el inverso del seno de 0.8. Imaginemos que solo pongo un decimal, ¿no? 0.8 me va a dar un ángulo de 53.1 y vean la diferencia, 57.3 a 53.1, pues sí es una gran diferencia, ¿no? Entonces por eso es importante que cuando me dé una cantidad pequeña, todos los decimales se deben de incluir para que el resultado en ángulos sea correcto o sea óptimo y no haya ningún detalle. ¿Okay? Entonces esa es la razón por la que en este caso en particular yo tengo que utilizar todos los decimales que están después del punto decimal. Ok, entonces ya conozco un ángulo más que es 57.3 grados. Ahora, ya conozco uno más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo trabajar? Pues podría trabajar perfectamente haciendo las operaciones, por ejemplo, con alguna de esas fórmulas, pero si se dan cuenta, no puedo trabajar con ninguna de estas por la siguiente razón. Yo no conozco el lado C y tampoco conozco el ángulo de C por el momento, ¿no? Entonces yo no puedo trabajar con ninguna de esas fórmulas, estas las descartamos porque no me interesan, a mí me vamos a enfocar en el lado, ya sea en el lado C o en el ángulo de C, pero si yo quiero aplicar alguna de esas fórmulas no voy a poder porque no tengo ninguno de los dos valores, recordemos que solo tiene que quedarnos una incógnita. Pero no es que el problema no se pueda resolver, lo único que tengo que hacer es recordar la regla de los 180. Nos vamos a estar apoyando muchísimo en la regla de los 180, que recordamos que ya la habíamos visto anteriormente. Entonces, aquella regla nos dice la suma del ángulo de A más la suma del ángulo B más la suma del ángulo C es igual a 180. ¿Por qué? Porque recordemos que los ángulos, la suma de los ángulos internos, siempre nos va a dar 180. Eso es por fórmula, más que por teoría, es por fórmula, ¿no? Y ahora, simplemente para que nosotros podamos hallar el valor de C, vamos a cambiar los datos que yo tengo en la fórmula, que en este caso el valor de A, si lo conozco, es 24.5 grados más 57.3 grados más el ángulo ese que es mi incógnita, ¿no? Entonces ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente esas operaciones las puedo realizar, puedo hacer la suma de 24.5 y 57.3. Vamos a borrarlo de aquí y para que vean que las operaciones las estoy realizando y si me están cuadrando, para que ustedes también las puedan hacer, vamos a hacerlo con la calculadora, es 24.5 más 57.3, 81.8, si no está mal, perfecto. Ok, hasta aquí todavía no he despejado el valor de C. ¿Cómo lo puedo despejar? Recordemos que aquí para hacer el despeje lo único que tenemos que hacer es ver qué cantidades se parecen y cuáles no para que las podamos agrupar según lo que se parezcan. Por ejemplo, 81.8 grados se parece al ángulo de C. La verdad es que no, porque nosotros tenemos una letra aquí y aquí tenemos números. ¿De qué lado solamente tenemos números? De nuestro lado derecho. Por lo tanto, yo voy a pasar aquí esa cantidad, 81.8, la voy a pasar del otro lado. Pero recordemos que si hacemos un cambio de este tipo, si yo lo paso del otro lado, va a pasar, si tiene signo positivo, va a cambiar a negativo y va a ser 88.8 grados. Y aquí ya lo puedo eliminar, ¿no? Y me queda ángulo de C. Finalmente, lo que puedo hacer esas operaciones 180 menos 81.8, aquí me falló, serían 180
menos 81.8 y me va a dar la cantidad de 98.2, ¿no? Entonces ya sé cuánto vale C. C es igual a... Recordemos que aquí se va a considerar la cantidad positiva porque es la mayor, 180 es mucho mayor que menos 81.8, entonces por eso predomina el signo positivo, 98.2 grados. Ese valor ya lo conozco, ya lo puedo sustituir en mis datos del problema para que yo pueda ver si puedo trabajar con las fórmulas. 98.2 grados. A ver, vamos a ver qué hice. No alcancé a... Ok. Vamos a agrandar un poquito más esto para que no se corra. Okay. Entonces sería ángulo de A es igual a, y vamos a ubicarlo, 98.2 grados. 98.2 grados. 98.2 grados. Y ahora sí, ubiquemos de nuevo nuestras fórmulas. Ahora ya puedo trabajar con prácticamente, si yo solamente tengo la incógnita del lado C, puedo trabajar ya sea con esta fórmula o con esta otra fórmula. Con cualquiera de las dos yo puedo trabajar, porque si nos damos cuenta, ya tenemos todos los valores a excepción del lado C. Entonces yo puedo trabajar perfectamente con cualquiera de estas porque todos los demás valores ya los tengo, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la última, con esta última, ¿no? Vamos a hacerlo de este lado. Me queda lo siguiente y vamos a sustituir nuestros valores, ¿no? Entonces, aquí me quedaría de este lado, el lado B es igual a 12.2. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a cambiarle el color para que veamos que estamos aplicando la fórmula, la ley de los senos, ¿no? Seno, 12.2 es el lado B entre seno de B, que es seno de 57.3 grados. Esto va a ser igual a, vamos a poner nuestro signo igual a, de hecho lo podemos copiar aquí. Ahí está, perfecto. Es igual a, aquí sería igual, pues vamos a sustituir los valores que tendríamos. El lado C no lo conozco, voy a traerlo por aquí. El lado C no lo conozco, sin embargo el ángulo de C sí lo conozco, es el que acabo de encontrar. Seno de 98.2 grados. Y nada más me haría falta poner mis líneas para que podamos ver que es una división y no se nos confunda. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Nada más vamos a hacer el producto cruzado para ver quién se queda con quién y quién queda solito, ¿no? Entonces, recordemos, este ángulo se va contra el C y 12.2 se va contra seno de 98.2. Y el resultado va a ser que la incógnita, recordemos que la despejamos, va a ser entonces C va a ser igual a la multiplicación que vamos a tener de 12.5, 12.2, perdón, por seno de 98.2 grados. Todo esto se va a dividir entre la cantidad que nos quedó sola, que en ese caso fue seno de 57.3, seno de 57.3 grados. Ponemos nuestra división y ahora ya podemos efectuar las operaciones que tendríamos en la parte de arriba. La multiplicación de 12.2 por seno de 98.2 me va a dar igual a
12, y aquí recordemos que también tenemos que abarcar el 7, el 0 pues como sería un 0 después del punto decimal, pues acostumbramos a utilizar el siguiente número, ¿no? Solo en estos casos excepcionales. Entonces nos queda C es igual a, y vamos a copiar eso porque sea más rápido. Me queda aquí en la parte de arriba la multiplicación de esas cantidades, me queda como 12.07. Ahí está, perfecto. Ahora sí nada más me pongo mi división y estoy más que listo para hacer esta división, ¿no? Entonces me quedaría 12.07 entre el seno de 57.3. Cierran paréntesis y me da 14.3. Entonces, al hacer esta división se me queda como el valor de 14.3. Ahora sí ya puedo cambiar mis incógnitas, el valor ya cambio mi incógnita que sería 14.3 y observo. ¿Me queda algo por resolver? La verdad es que no, porque ya tengo mis tres ángulos, ya tengo mis tres lados, entonces prácticamente nuestro triángulo ya está resuelto y ya podríamos dibujarlo sin ningún inconveniente, ¿no? Si ustedes quieren pueden hacer el dibujo, si no lo podemos dejar tal y como está porque ya prácticamente está resuelto, ¿no? Todas esas operaciones tenemos que realizar para encontrar los datos que nos hacían falta. Y acuérdense que pues cuando vean que no tienen alguna salida, cuando no pueden utilizar ninguna de las fórmulas de la ley de los senos porque les hace falta o tienen dos incógnitas, lo único que nos podamos apoyar, porque siempre va a ser así, nos podemos apoyar de la regla de los 180 que nos ofrecen los triángulos, las propiedades, porque recuerden que es una propiedad más que una fórmula, es una propiedad de los triángulos. Y entonces, prácticamente si ya podemos encontrar otro ángulo, ya podríamos tener nada más una incógnita y ya poder utilizar la ley de los senos. Prácticamente ese sería el segundo caso, chicos. Ya vimos el primero, nada más era el segundo y prácticamente todo lo que es la fórmula, la ley de los senos ya está completa. Solo esos dos casos nos podemos encontrar. Más adelante vamos a ver que existen otros casos, pero esos casos en específico se trabajan con la ley de los cosenos. De todas maneras, eso también lo vamos a ver y vamos a hacer problemas también. Y también son dos casos que tenemos que observar y si tenemos alguno de esos dos, pues resolverlo, pero ya no con la ley de los senos, sino con la ley de los cosenos.